Lucas 15, desde el 11 al 24. Dice la palabra de Dios. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y le comenzó a faltar. Y fue y se juntó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual envió a sus campos para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Palabra de Dios. We're looking at a familiar portion of Scripture this morning. Estamos mirando a una porción de la Escritura muy especial. Luke chapter 15 is unique in the Gospels. El capítulo de Lucas, el capítulo 15 de Lucas, es único entre los evangelios. You have 3 stories about something of significance that's lost. Y aquí tenemos 3 historias acerca de algo que es significativo pero que se pierde. These stories have the same theme through them. Y estas historias cuentan, tienen sus temas. A lost coin, Vemos uno, el de la moneda que se pierde, a lost sheep, una oveja que se pierde and a lost son. y también de un hijo que se pierde. Perhaps the lost son is best known of all of those parables. Quizás la parábola del hijo pródigo es la más conocida de todas las parábolas. I was mentioning that for those of us who have wayward children, Y he mencionado que estas parábolas tienen que ver con niños. when we read a story like this, it's very emotive in us. It stirs up emotions. Esta historia es muy significativa porque mueve nuestras emociones. I would share with you that's true of myself because my wife and I have dealt with a wayward son. Y esta historia es verdadera para mí porque nosotros hemos tenido dificultad con uno de nuestros hijos, el hijo menor. By the time he had reached 17 years of age, Cuando él llega a los 17 años de edad, his desire for the world was greater than anything that we were trying to impart to him. su deseo por el mundo era más grande que cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. It was very similar to the garden experience in Genesis chapter 3. Y es la idea similar que podemos encontrar allí en Génesis capítulo 3. The tree was good for food.
Cuando vemos a Eva mirando al árbol y pensando que el árbol es bueno para comer, It was a delight to the eyes. que era deleitoso para los ojos, It was desirable to make one wise. que era deseable para alcanzar la sabiduría. And he found all of that in an immoral lifestyle. Y en todo esto encontró un estilo de vida inmoral. He often said to us, "Why can't you be like other parents?" Y nuestro hijo solía decirnos, bueno, ¿y por qué ustedes no pueden ser como los demás padres? Just let me go. Simplemente déjenme ir. And we said to him often, because we love you and God loves you and God's called us to teach you the ways of the kingdom. Y nosotros le decíamos, no, porque nosotros te amamos y Dios te ama. Y Él nos ha enseñado y nos dice que te enseñemos los caminos suyos. But he reached a point where it became impossible for him to stay at home. Llegó un punto en el cual llegó a ser imposible que Él se quedara en nuestra casa. I remember saying to my wife, I said, everything that we're teaching and counseling him, he's vomiting it up as fast as we can give it to him. Yo recuerdo que le decía a mi esposa, no podemos hacer ni decir nada más. Todo lo que intentamos enseñarle y aconsejarle es rechazado tan pronto como Él lo escucha. We consulted with the elders of our local church. Y consultamos a los ancianos y el comité de la iglesia. We consulted with the presbytery that's responsible, there's an authority over me. Consultamos con el presbiterio que es responsable de nosotros. And at age 17, he left home. Y a la edad de 17 años él se fue. More about his story later. Can you say that again? More about his story later. Y más tarde les voy a contar más de esta historia. Open up your Bibles, look carefully at Luke 15, beginning at verses 11 and 12. Pablo will read them. Vamos a abrir las Biblias y vamos a leer en Lucas 15, versículos del 1 al 20, del 11 al 24. Lucas 15, versículos 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Okay, look carefully at verses 11 and 12. I will work you through this text. Vamos a mirar a lo largo de este texto los versículos 11 y 12. This is a good example where the scripture just gives us the brief facts of the situation. Y es claro que la Escritura nos da
los hechos breves de esta historia. But it doesn't take a whole lot to be able to read between the lines and see what's going on here. Pero no nos toma mucho tiempo leer entre líneas para saber qué es lo que está ocurriendo en esta historia. The word translated here as wealth La palabra que encontramos aquí en este texto, en el versículo 11 que leemos bienes, it refers to everything of the physical life. se refiere al término griego bios que significa vida. And in short, this young man is not homesick, he is sick of home. De hecho, este joven no estaba nostálgico por su hogar, estaba harto de él. Quería ir y venir y hacer lo que le diera la gana. And the first thing I want you to note, which I will highlight later, Y lo primero que quiero que vean que de esto y que también vamos a profundizarlo luego, he was lost before he was lost. era que él estaba perdido antes de estar perdido. His request of his father is sinister. Su petición hecha a su padre era una petición siniestra. He does not want to wait for his father's death. No quiere esperar que se muera su padre. In the first century, his older brother would be entitled to 2/3 of the estate, and he would be entitled to 1/3. En el siglo I no era usual que un hijo recibiera la herencia antes de la muerte de su padre. Legalmente tenía el derecho al capital, pero no podía venderlo hasta que no falleciera su padre. In the first century, it was not unusual for a son to be given his inheritance before he died, Como dijimos, no era usual en el primer siglo que un joven recibiera la herencia antes que su padre muriera. The son had legal rights over the capital, but could not sell it until his father actually died. Porque él tenía derecho pues a los bienes, pero no podía venderlos hasta que su padre falleciera. This son, though, is gathering up everything. Can you say that again? This son is gathering up everything. Y este joven, el hijo pródigo, está tomando todo para sí. He wanted full rights of ownership to spend it as he pleased. Él quiere tomar todo y gastarlo como él quiera. This is what makes the request sinister. Y esto es lo que hace que esa petición que le hace a su padre sea una petición siniestra. It's actually a slap in the father's face. Es como si le hubiera dado una bofetada a su padre en la cara. It's greed for loss. Es avaricia por el dinero. It's selfish. It's rebellious. Es egoísta, es rebelde, It's born out of greed, and there's ingratitude here. está llena de codicia y muestra ingratitud. Look at verse 13. Si miramos a Lucas 15, versículo 13, Can you read that? can I read it? Leemos, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. The sense here is he's not only leaving home, he's never coming back. Y el sentido aquí es que él no solamente quiere irse de la casa, sino que él no quiere regresar. He gathered all he had. Él juntó todo lo que tenía. The term here comes out of the financial world. Y el término que usan aquí, que se usa aquí en este texto, es una palabra griega. The sense is to take one's property and immediately turn it into cash. Y el término proviene del mundo financiero, tomar una propiedad y convertirla en dinero en efectivo. And the text notes he's not only going to a country, he's going to a distant country. Y el texto no nos dice solamente que se ha ido a otra provincia, sino que se ha ido a una provincia muy distante. He wants to get away from his father as much as he possibly can. Él quería alejarse de su padre lo más que él pudiera. And once there, he squanders the estate on loose living. Y desperdició sus bienes viviendo una vida perdida. The Greek words here indicate luxury. Y la palabra que se escucha aquí, viviendo perdidamente, viene del griego, que conlleva la connotación de vivir con opulencia, con lujuria. He wants to live the high life. Él quiere vivir la vida buena. Verse 14 through 16. Vamos al versículo 15, versículo
capítulo 15, versículo 14, 14, just 14? No. 14 through 16. 14. Vamos a leer desde el 14 hasta el 16. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Good. Okay. This young man had a plan on spending, Este joven tenía un plan para gastar, but no plan on what to do after all of the funds ran out. plan para cuando se quedara sin dinero. He attaches himself to a citizen in that country. He's obviously a Gentile. Y cuando mencionamos a este ciudadano de aquella tierra, obviamente se refiere a una persona gentil. We know that immediately. He's a hog farmer. Y sabemos pues que él tiene una hacienda de cerdos, es un criador de cerdos. Pigs were ceremonially unclean. Y sabemos que son puros ceremonialmente, impuros ceremonialmente. We won't read it this morning, but Leviticus 11, verse 7 makes it very clear. Si leemos en Levíticos 11:7, allí es muy claro, no lo vamos a leer en esta mañana. The rabbinic writings Los escritos rabínicos pronounced a curse on anyone who was involved with swine or pigs. pronunciaban una maldición sobre quienes se involucraban con los cerdos. But we read here in the text, this young man was envious of the pigs. Y leemos en el texto que este hombre envidiaba y deseaba comer la comida de los cerdos. He was envious of what they were eating, which was considered unedible for human beings. Y él estaba envidioso de comer algo que nosotros sabemos que no es un alimento comestible para los seres humanos. Verses 17 through 19. Vamos a leer de los versículos 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Now we're learning something here. This young man learns much when he came to the end of himself. Así que aquí aprendemos algo nuevo. Este hombre aprendió mucho después de haber tocado fondo. The text says he came to his senses. El texto nos dice que él volvió a su sentido, es decir, volvió en sí. Literally, he came to, Literalmente vino a, or he woke up. es decir, él despertó. It's the same language that would be used of a prize fighter who gets knocked out. They put smelling salts under his nose, and he comes to. Can you say that again? A boxer knocked out. Sí, es como cuando estamos viendo una pelea de boxeo y uno de los boxeadores es noqueado. And they'll put smelling salts under his nose. Y ellos le ponen este líquido que les colocan para volverlos en sí. This is the same language. He woke up. Es el He mismo, came to. es el mismo lenguaje. Él despertó. And when he woke up, Y cuando él despierta, he realizes here that he had sinned not only against his father, y cuando él despierta, no solamente llega a darse cuenta que no solamente ha pecado contra su padre, he realized here that he had sinned against God as well. él también llega a ser consciente aquí que pecó también contra Dios. He had sinned against heaven and against his father. Ha pecado contra el cielo y también contra su padre. This young man is getting a theology degree through experience. Este hombre aquí está aprendiendo una teología por medio de la experiencia. And he identifies himself
as a sinner. y se identifica a sí mismo como un pecador. He's not blaming his parents. No está culpando a sus padres. He's not blaming his health for his situation. No está culpando a su salud por la situación en la que está. He's not blaming other members of his family. Ni tampoco a otros miembros de la familia. He's not even blaming his job. Ni siquiera está echándole la culpa a su trabajo. I have sinned against heaven and in your sight. He pecado contra el cielo y contra ti. He doesn't even want the title of son. Ni siquiera quiere el título de hijo. He's realizing here his unworthiness. Él reconoce su indignidad. It's at this moment he's now on the true road to repentance. Y es en este momento cuando este joven va en el verdadero camino When al you- arrepentimiento. When you come across in your New Testament the word repentance, Cuando estamos caminando por el Nuevo Testamento y encontramos la palabra arrepentimiento, most often it's being translated from a Greek word y en su mayoría de las ocasiones ha sido traducido de la palabra griega, that is indicating one has to stop and turn. que está indicando que uno tiene que parar la dirección en la que va y devolverse. The language would be this: you're walking down an alley between buildings. Y el lenguaje es este: estás caminando entre unos callejones que están entre edificios. And you realize you're going the wrong way. Y de repente, caminando por el callejón, te das cuenta que te equivocaste de camino. And you stop and you turn. Y paras y te devuelves. There's a change of direction. Hay un cambio de dirección. This is the essence of what it means to become a Christian. Y esta es la esencia de lo que significa convertirse o llegar a ser un cristiano. I was walking the way of the world, Estaba caminando por el camino del mundo. and all of a sudden you wake up Y de repente despiertas and you stop y paras. and you're making a turn Y entonces haces un giro in following Christ. y sigues a Cristo. Luke chapter 15, verse 7. Allí en Lucas capítulo 15, versículo 7 leemos: Would you read that? os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. You see that? It's the people that realize they have no value in themselves. ¿Pueden verlo? Son aquellas personas que reconocen que no tienen ningún valor en sí mismos, There's no righteousness. que no hay ninguna justicia, They are spiritually bankrupt. que ellos espiritualmente están en bancarrota. And chapter 15, verse 10. Y leemos también en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Even the heavenly hosts, when they see this happening in a person's life, there's joy. Aún en las huestes celestiales, cuando ven este evento ocurrir, allí se desata el gozo. When he wakes up, he knows, I gotta go home. Cuando este joven despierta, él llega a la conciencia de que necesita regresar a casa. And home is back with his father. Y allí es donde se encuentra su padre. I will get up and go to my father. Me levantaré y me iré hacia mi padre. And verse 20. Y en el versículo 20 leemos: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Here we see one of the main themes of the three parables of Luke 15. Aquí vemos uno de los temas principales de estas tres parábolas que encontramos en el capítulo 15. Something of value is lost. Algo de valor se pierde. A search is initiated.
Se inicia una búsqueda de este objeto perdido And then there's great joy when that which is lost is found. y se expresa gran alegría cuando este objeto perdido se encuentra. Now, in the case of the father, Ahora, cuando hablamos del padre, he did not search out the son. él no fue a buscar al hijo. He didn't make a trip to the distant land. Él no se fue a viajar a esta tierra distante. But the scripture is indicating he was looking at the horizon. Pero la escritura está indicando que él miraba hacia el horizonte. He saw people walking out in the distance, but he knew something different about the way his son walked. Él veía personas allá a lo lejos, pero él vio algo diferente por la manera como su hijo caminaba. That's my son. Ese es mi hijo. The father knew how he walked. El padre sabía cómo caminaba su hijo. You know, we can see the father's anguish here and the pain of looking every day, looking at that horizon. Y podemos ver la angustia del padre y el dolor mientras él miraba al horizonte, mirando por si acaso en el horizonte aparecía su hijo. The Word of God says that God is patient, waiting for repentance. En la Biblia dice que Dios es paciente esperando por el arrepentimiento. Did my son come home today? ¿Será que mi hijo viene hoy? Like anxiously looking for a piece of mail to come into the mailbox. Sí, buscando como una pista si su hijo vendría ese día. And when he recognized him, he ran to him. Y cuando lo reconoció allá a lo lejos, él corrió hacia él, He embraced him. lo abrazó He kissed him. y lo besó. Verse 21. Y leemos en el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. When the son woke up, Cuando el hijo despertó, the seed of repentance was apparent. la semilla del arrepentimiento, But now it has grown into a large plant. la semilla del arrepentimiento comienza a germinar, pero ahora ha crecido en una planta mayor, grande. This is mature repentance. Y esto que vemos aquí es un arrepentimiento maduro. Notice the absence here of a demand of the son to the father. Noten la diferencia que hay aquí acerca de la demanda del hijo. He's not asking to even be received back as a son. Él ya no está diciendo él no está diciendo que lo reciba como un hijo. Make me as one of your hired men. Can you say that again? Make me as one of your hired men. Él no está diciendo, hazme como uno de tus jornaleros. The Holy Spirit had completed its work. La obra del Espíritu Santo ha sido completada por él. I don't deserve to be here on my own merit. Yo no merezco estar aquí en tu casa sobre mis propios méritos. This is the life of the Christian. Y esto es la vida del cristiano. We stand before God on the merit of Christ. Nosotros nos paramos delante de Dios por los méritos de Cristo. We bring nothing to the table. No traemos nada a la mesa. There's no merit that commends us to God. No hay ningún mérito que pueda ser elogiado de parte de Dios en nosotros. Father, I have sinned against you and in your sight. Padre, he pecado contra ti. I'm no longer worthy to be called your son. Yo ya no merezco ser llamado tu hijo. Verse 22. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad pronto el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Now, here's how this ordinarily would have unfolded. Can you say that again? Here's how, in the first century, this would have ordinarily unfolded. Bueno, vamos a ver aquí cómo era que este asunto se trataba ordinariamente en el primer siglo. A first century view of this would be like this. Una perspectiva del siglo I sería más o menos como esto. The father would initially refuse to have an audience with him. El padre inicialmente se rehusaría a encontrarse con él. But once receiving the son,
Pero una vez le recibiera, the father would give him a very standoffish or cool reception. el padre le daría más bien una bienvenida fría y distante. And the son would be expected to perform works to pay off his debt. Y se esperaría que el hijo realizara tareas para pagar por sus deudas. This would be very consistent with the rabbi's instruction. Y esto era muy consistente con la instrucción que daban los rabís. Good works earn God's favor. Las buenas obras se ganan el favor de Dios. Stated differently, Y si lo decimos de otra manera, do good to be good. haz el bien para ser bueno. And yet the Word of God is teaching us again and again and again, Sin embargo, la palabra de Dios nos está enseñando una y otra vez. we can't do good works. Nosotros no podemos hacer buenas obras. There aren't enough good works that somehow could be mounded up in our life that in any way would assuage our sin. Y no hay ningún tipo de obra, ninguna cantidad de obras. No hay cantidad suficiente de obras que podamos presentar ante Dios por nuestros pecados. So the first century hearers of this story Así que los que escucharon en el primer siglo esta historia would be in utter amazement, hubieran estado asombrados con esto que vemos aquí en la historia del hijo pródigo. total shock Estarían en shock of the father's compassion, de cómo este padre le mostró compasión a este the hijo. father's love, El amor del padre and the father's acceptance. y la aceptación del padre. The villagers would see the wayward son return, Los aldeanos habrían avergonzado y despreciado al hijo por el regreso deshonroso. and typically all the people in the community would heap shame on him. Típicamente lo que ocurría era que la gente lo hacían sentir avergonzado They en el would, regreso. they would make fun of him. Se burlarían de él. This parable is a shocking display to the Pharisees. Y esta parábola es una demostración impactante para los fariseos. And to make the point even more clear, Y para hacer que este punto sea aún más claro, Jesus includes this part of the story. Jesús en esta parte de la historia Put the best robe on him. y dice aquí que se le colocaron la mejor ropa. The best robe would only be worn by the patriarch of the family. Y si leemos tradicionalmente, solo la usaba el patriarca en ocasiones especiales en la familia. Only at special events. Solamente se usaba la mejor ropa en los And eventos especiales. Listen carefully. Y escuchen muy bien. And actually would be the possession of the older son. Y de hecho, esta mejor ropa sería la posesión del hijo mayor. But now we have the father saying, take the best robe that was actually the son who never left and put it on him. Y básicamente lo que está diciendo el padre aquí, colóquenle el mejor vestido que se la debería poner a aquel que nunca se fue y póngansele a este que se fue pero que volvió. And that's not enough. Pero eso no es suficiente. Put a ring on his finger. Colóquenle el anillo en el dedo. This would be the signet ring Este sería el anillo para cerrar negocios, that bore a family's crest or an emblem. que obviamente el anillo tiene el emblema de la familia. This would oftentimes be stamped into clay. Y a menudo, para hacer negocios, se estampaba el emblema del anillo sobre arcilla. And put sandals on his feet. Y colóquenle sandalias en sus pies. Sandals are not usually worn by slaves. Las sandalias no eran usadas por los esclavos. And the feet always speak of our creatureliness. Y los pies siempre hablan de la humanidad y la fragilidad del hombre. You remember Moses in the front of the burning bush? ¿Recuerdan? Moses, take off your sandals. Recuerdan a Moisés allí frente a la zarza ardiente. Moisés, quítate el calzado de tus pies. And Isaiah in chapter 6. Y allí en Isaías capítulo 6, The vision there of these heavenly hosts, they have 6 wings. y tenemos allí la visión
celestial de los ángeles de Dios que tenían 6 alas. With 2, they flew. And with 2, Con they dos, covered their eyes. con 2 volaban, con 2 se cubrían los ojos. And with 2, they covered their feet. Y con 2 se cubrían los pies. It's an indication of creatureliness. Y esto es una indicación de nuestra bajeza como seres humanos. Verses 23 to 24. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Now the robe and the ring typically would have gone to the older son. Sí, el manto y el anillo de la familia estaban destinados para el hijo mayor. Now the rebellious son receives them. Ahora el hijo rebelde lo está recibiendo. Also here, the fatted calf. También tenemos aquí el becerro engordado. This is usually eaten at the firstborn son's wedding. Y tradicionalmente el becerro engordado se comía en la boda del primogénito. You can imagine, hey, wait a minute, where's the beef? What happened to the cow? Y ustedes pueden imaginarse, ¿y qué pasa con mi filete? ¿Dónde está la carne del becerro? But the father makes the point here, this son of mine was dead to me. Pero la respuesta del padre es que este hijo mío estaba muerto, But now he's alive. pero ahora está vivo. Envision these anxious, waiting parents. Y imagínense ustedes estos padres ansiosos que esperan a sus hijos And the joy of realizing he's not dead. y que están esperando a sus hijos que daban por muertos y de repente su gozo cuando se les dice no están muertos. What if they had received a report back? Yes, we haven't seen your son in months. He's believed as being dead. ¿Y qué tal si ellos han recibido un falso reporte que les dice se cree que están muertos, But he's not dead. pero que no, en realidad no? This is the story. Esta es la historia. Now, here are the points I want you to take away and meditate on. Y aquí es el punto donde yo quiero que ustedes reflexionen un poco y mediten sobre esto. Number 1, Número 1. the prodigal son was lost before he was lost. Número 1. El hijo pródigo estaba perdido antes de estar perdido. In other words, he jumped away from his father. His heart was already in the wrong place. En otras palabras, antes de desviarse físicamente, su corazón ya estaba perdido. He wasn't thinking as he should. He wasn't thinking as he should. Y él no estaba pensando debidamente. He wasn't walking as he should. No estaba caminando como debía. He wasn't listening as he should. No estaba escuchando como debía. And he wasn't speaking as he should. Tampoco estaba hablando como debía. Consider King David on this point. Y en este punto quiero que consideren al rey David. We pick up the story. I'm just going to briefly have Pablo read a section out of 2 Samuel. Voy a leer una sección breve de 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 3, que cuenta la historia de David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Now, there's a picture here in 2 ways. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra todo más profundo. The prodigal son parable is a picture of us coming back to God and repenting and coming into the kingdom. La historia del hijo pródigo es la historia del hijo que se va y regresa a su padre. But it's also a picture of us that when we're in the kingdom
And we're not thinking, we're not walking, and we're not talking as we should. Y estamos hablando de uno que estaba en el reino, pero que no estaba pensando, no estaba hablando ni actuando como debía. You note in this story about David, Ustedes han notado en la historia acerca de David. what I want you to see is the sin with Bathsheba began before he even saw her. Lo que estamos notando aquí con David es que él, antes de hacer el acto del adulterio con Betsabé, él ya había adulterado con ella en el corazón. It was the spring when kings go out to battle. Era el tiempo en el cual los reyes van a la guerra. He should have been with the army of Israel, Él debió haber estado con los ejércitos de Israel, but he wasn't thinking as he should. pero no estaba pensando He debidamente. wasn't walking as he No should. estaba caminando como él debía. He's at the wrong place at the wrong time. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. So he's on his roof, and of course, he's scanning the houses. Así que estaba allí en el terrado, en el techo, y estaba mirando sobre los techos This de las just casas. didn't happen. This just didn't happen. Esto solamente no pasó. David had already succumbed to a wayward heart. Ahora David sucumbió a la lujuria de su corazón. David was lost before he was lost. David estaba perdido antes de estar perdido. He had great victories. He had great victories. Él había tenido grandes victorias. He had defeated Goliath. Había vencido a Goliat. But some of the tension in his life wasn't as great. Pero alguna parte de su vida He was enjoying the prosperity of his reign. estaba muy cómodo en la prosperidad que había recibido de Dios. Now, I call this the 7 R's of spiritual degeneration. Y voy a mencionarles aquí, en este caso, las 7 R's de la degeneración espiritual. I want you to note them. Quiero que las noten todas. Here they go. Aquí vamos. Number 1, La primera. we're at a phase of reality. Tenemos la primera R, realidad. We understand the Word of God. Nosotros entendemos la palabra de Dios. We know what's expected of us. Y nosotros sabemos qué se espera de nosotros. But then we move to repression. Pero luego entonces, sabiendo esto, nos movemos hacia la represión. We're not thinking about the Bible. ¿Qué es lo que estamos pensando acerca de la We're Biblia? not thinking about the pastor's recent sermon. Ya no estamos pensando ni reflexionando sobre el último sermón de nuestros pastores. We're repressing those things. Nosotros no estamos actuando bien porque estamos reprimiendo esas cosas. And that leads to the third R, roaming hearts and roaming minds. Y después de la represión pasamos a la rebeldía de mente y de corazón. We're not thinking about worship. Ya no estamos pensando en la adoración. We're thinking about what catches us within the world. We're thinking what catches us from the world. Y estamos pensando en lo que nos atrapa o nos atrae de este mundo. And this leads to number 4, regression. Y luego entonces esto nos lleva a la R número 4, que es la regresión. We start to think and act the way we were before. Empezamos a pensar y actuar de la manera como pensábamos antes. And then that leads to number 5, Y luego entonces nos lleva a la R número 5, rationalization. la racionalización. We rationalize our thinking. Nosotros racionalizamos nuestro pensamiento. We rationalize what our eyes are looking at. Nosotros racionalizamos aquello que vemos con nuestros ojos. We rationalize what our hands are touching Racionalizamos lo que nuestras manos tocan. and where our feet are carrying us to. Y racionalizamos a donde nuestros pies nos llevan. And this leads to rebellion. Y entonces esto nos lleva a la rebelión. And rebellion gives birth to regretful acts. Y la rebelión nos lleva luego a la última R, que es el remordimiento por lo hecho. Like the prodigal son, when we wake up, Así como el hijo pródigo, cuando nosotros despertamos, when we come to, cuando venimos, we think to ourselves, I can't believe I just did this. pensamos en esto. No puedo creer lo que yo acabo de hacer. I can't believe I said that.
no puedo creer que yo dije eso. I can't believe I looked at that. No puedo creer que yo miré eso. I can't believe I went to that place. No puedo creer que yo fui a ese lugar. You see here, in a broader context, Vemos en un contexto más amplio even being saved as Christians, que aún siendo salvos como cristianos, there's a part of our nature that still craves the prodigal life. Even being Christians, there's a part of our life that craves for the prodigal life. Aún siendo salvos, hay una parte de nuestra vida que anhela ser un hijo pródigo. And when that happens, Y cuando eso pasa, even though saved, aunque somos salvos, we're living like the world. estamos viviendo como el mundo. And there's times when people in the world can't tell the difference between us and the other people that are in the world. Y en ese tiempo que estamos allí, las personas del mundo no pueden diferenciar quiénes somos, si somos del mundo o si somos de Dios. At times we slip into the thinking of Adam. Y pensamos entonces cómo fueron expulsados del Edén Adán y Eva. We want the benefits of God, but we don't want God. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos a Dios. You remember that Adam had to be driven out of the garden, Recuerden que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. not because he desired God, No era porque ellos deseaban a Dios, but because he loved the inheritance of the garden. sino que ellos amaban la herencia que tenían en el jardín del Edén. Some of us wrestle with these prodigal tendencies now. Y hoy algunos de nosotros luchan con estas tendencias del hijo pródigo. Like the lost son, Así como el hijo pródigo, there may be times in our lives when we want to run away from God tenemos momentos en la vida donde queremos huir de Dios and live the way that we used to live. y vivir de la manera como vivíamos antes. We squander our time pursuing pleasures. Y estamos anhelando un tiempo para deleitarnos en esos placeres. We squander our money. Squander our money. Nosotros malgastamos el dinero We squander our talents. y también malgastamos nuestros talentos. We're throwing away our inheritance. Can you say that again? We are throwing away our inheritance. Nosotros estamos malgastando la herencia que Dios nos dio. Which leads to my third point. Y eso me lleva a un tercer punto. When you are in the wrong, Cuando ustedes se encuentren en el error, do not bargain with God. no negocien con Dios. Return to Him on His terms. Vuelvan a Él en los términos de Dios. The Father here waited for the Son to return. El padre aquí en esta historia está esperando que regrese su hijo. And when the Son comes to his senses, Y cuando el hijo vuelve en sí, he desires to return to his dad. él desea regresar con su padre. But he still has one little demand here. Pero si ustedes notan en la historia, tiene una demanda pequeña aquí. Listen carefully. Y quiero que escuchen esto con cuidado. Dad, treat me like one of your hired men. Le dice el hijo al padre, trátame como uno de tus jornaleros. He's still thinking in terms of works. Todavía está pensando en términos de obras. Let me work it off as a slave. Permite que yo trabaje y que yo me gane, que me gane en mi sustento con mi trabajo. Our works did not get us into the kingdom, and they don't keep us in the kingdom. Las obras no nos introducen al reino ni nos mantienen en el reino. This is the beauty and the majesty of the loving God. Y esta es la belleza de la majestad del del amor de Dios. We are saved, Nosotros somos salvos and we are kept y somos mantenidos by works por las obras, that are not our own. pero no obras personales, no son nuestras propias obras. They're completely the works of Christ. Son completamente las obras de Cristo. Which leads to my fourth point. Y entonces pasemos ahora al cuarto punto. When we return home to the Father, Cuando regresemos a casa, regresamos en los términos del Padre. we find the loving arms of our dad. Y allí entonces
regresando en estos términos, encontramos los brazos amorosos de un padre who already had a plan of restoration in place. que ya tenía un plan preparado para restaurar nuestras vidas. Now, we're not talking here about you losing your salvation. Aquí no estamos hablando de que usted va a perder su salvación. The son was a son when he went to his dad and asked for the inheritance. El hijo era hijo cuando se fue a gastar su herencia. He was a son when he gathered everything up and went to a distant country. Él cuando juntó todo lo que se le dio, él seguía siendo hijo. He was a son when he was eating the slop of the pigs. Y él seguía siendo hijo cuando estaba anhelando comer And la he was comida de los a, cerdos. and he was a son when he came home. Y cuando regresa a casa es hijo. Thinking about my own life, Y pensando acerca de nuestra propia vida, when my son left, cuando pensamos de nuestra familia con mi esposa, nuestro hijo se fue. I knew he was on a reckless path and he'd destroy his life. Y sabíamos que iba a vivir una vida desastrosa, que iba a destruir su vida. There was a drug problem. Y había un problema. So I had already done work ahead of time and found one of 6 places in the United States would take a boy under the age of 17. Y yo busqué varios lugares en los Estados Unidos que recibiera a un joven menor de 18 años. And finally the day came Y finalmente llegó el día when my son returned home and was frightened. cuando llegó nuestro hijo a casa y estaba asustado. And I said, well, you can either continue to go with your plan or you can go with my plan. Y yo le dije, bueno, tú puedes continuar con tu propio plan, pero también puedes continuar con mi plan. My plan is I have a place for you to go for 1 year, Y mi plan es este, yo tengo un lugar para que tú vayas por un año, but it's not a lockdown facility. pero no es un lugar que te vaya a agradar. You can walk away anytime you want. Can you say that? You can walk away anytime you want, Y puedes irte en el momento que quieras, but you cannot come home. pero no puedes volver a casa. He thought about it Él lo pensó and he took my plan. y entonces él se ciñó a mi plan. This is how the Father works with us. Y así es como nuestro Padre trabaja a favor nuestro. When you've been wayward and you haven't lived according to being a daughter or a son, Cuando tú creces y cuando decides tomar tu propio camino como hijo, it always ends at the cross. hagas lo que hagas, si eres hijo, ese camino siempre termina en la cruz. The cross is how you come into the kingdom, Y la cruz es la forma como nosotros entramos en el reino and the cross is what keeps you in the kingdom. y es la cruz la que nos mantiene en el reino. It makes every day a good day Y eso es lo que hace que cada día nuestro sea un buen día. because my greatest problem in life is solved. Porque el problema más grande de nuestra vida en Cristo está resuelto. Not because of my effort, No porque nosotros ponemos nuestros esfuerzos, but because of the effort of the Father. sino por el esfuerzo que nuestro Padre hace. Now meditate on this as you get ready to share in the Lord's table. Ahora mediten esto antes de que vayamos a disfrutar y a compartir la cena del Señor. This is your dad. Este Padre es tu Padre. When you eat that bread and you drink that juice, Cuando comas este pan y tomes este vino, he loved you that much. I will bring you into the kingdom and I will keep you here. y vas a recordar que Él te amó tanto que te trajo a su reino y te mantendrá ahí. By the power of my hand and not your own. Y Dios te dice por el poder de mi mano y no por el poder tuyo. To his praise and his glory. Que Amen. las alabanzas sean para Dios, para su gloria. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your word te damos gracias por tu palabra and the encouragement to our hearts and y minds por todo el ánimo que das a nuestras mentes y a nuestros corazones. concerning your great love for us. En lo concerniente a ese gran amor que sientes por nosotros. Lord, it melts our hard hearts Señor, nos derrite el corazón when we recognize that you love us
when we obey, Cuando nosotros reconocemos y somos conscientes de que nos amas cuando obedecemos and you still love us y que todavía nos sigues amando when we disobey. cuando desobedecemos. Help us to realize the full meaning of that as we share in your table now. Ayúdanos a entender el verdadero sentido de este amor cuando compartimos la cena que nos permites In tener Jesus hoy. Christ's name, amen. En el nombre de Jesús, amén.